Entonces, dentro de las propiedades de la materia, eh, encontramos que el estudio que realiza la química es el estudio de la materia. Y entonces nosotros vamos a encontrar que la química va a estudiar tanto la composición, las propiedades y los estados de la materia. Entonces, respecto a la composición de la materia se clasifica en dos tipos grandes de sustancias. El primero son las sustancias puras, los cuales comprenden a los elementos y los compuestos, y las mezclas, que ya hacen parte de varios compuestos o elementos mezclados. Permítanme un segundo. Entonces, los elementos básicamente están conformados por átomos de una sola clase. Y dentro de su constitución, el átomo entonces va a estar conformado por un núcleo y los orbitales. En el núcleo se van a encontrar los protones de carga positiva y los neutrones. Todos ellos suman la masa del átomo. Y en los orbitales se encuentran los electrones. Ahora, los compuestos químicos se forman por medio de enlaces químicos. Entonces, estos enlaces químicos se llevan a cabo entre los átomos. Se pueden presentar enlaces químicos de tipo metálico cuando se comparten electrones. Eh, este, este enlace se da únicamente en los metales. Enlace iónico cuando existe una diferencia de electronegatividad mayor a 1.7, se caracteriza porque se forman cristales. Y el enlace covalente, en el cual se comparten electrones, este enlace se lleva a cabo cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7. Adicionalmente, se pueden presentar unas fuerzas que se llaman fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son las que se llevan a cabo sin que exista una reacción química. Entonces podemos tener los puentes de hidrógeno. Normalmente, cuando, cuando se encuentra una molécula que tiene un átomo de hidrógeno, pues él tiende a atraer otras moléculas que tengan una parte de la molécula cargada eh, negativamente. Y las fuerzas de Van der Waals, que son unas fuerzas de repulsión que se presentan entre las moléculas. Ahora, los compuestos orgánicos son aquellos compuestos que provienen de los seres vivos. Estos compuestos orgánicos van a estar formados principalmente por carbono, pero adicionalmente en la química orgánica se encuentran algunos compuestos que tienen en su mayoría hidrógeno, carbono, azufre, nitrógeno y oxígeno. Entonces no solamente nos limitamos a que estén presentes los átomos de carbono, sino que en este caso también existen algo otros elementos. Y la característica principal de estos compuestos eh, orgánicos es que ellos tienen unas cadenas carbonadas. ¿Por qué? Porque el átomo de carbono tiene la capacidad de enlazarse consigo mismo y se forman múltiples funciones orgánicas que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, los compuestos inorgánicos eh, se forman gracias a algunas reacciones químicas. Estas reacciones químicas se dan de la siguiente forma. Cuando reacciona el oxígeno con un metal, se forma un óxido básico. Si reacciona el oxígeno con un no metal, se forma un óxido ácido. Ahora, si nosotros le agregamos agua a un hidróxido, a un óxido básico, entonces se nos forma un hidróxido. Si nosotros le agregamos agua a un óxido de tipo ácido, entonces se nos forma un ácido. Y si hacemos reaccionar los hidróxidos con los ácidos, se nos forman las sales. Más adelante vamos a ver un poco más a,
a profundidad este tema. Ahora, las propiedades de la materia pueden ser tanto físicas como químicas. Las propiedades físicas pueden ser generales o extensivas. ¿Cuáles son aquellas que son generales o extensivas? Son aquellas que dependen de la cantidad de muestra. Por ejemplo, la masa. Si nosotros tenemos una masa pequeña, es diferente a tener una masa más grande de sustancia. La temperatura cambia para la misma sustancia. Entonces podemos tener una sustancia que se encuentra a 10 grados centígrados o puede estar también a unos 50 grados centígrados. Ahora, por su parte, las propiedades específicas o extensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia. ¿Qué propiedades podemos encontrar allí? Allí nosotros podemos encontrar la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, la conductividad térmica, conductividad eléctrica. Y estas propiedades son las que nos ayudan a caracterizar a las sustancias. Por su parte, las propiedades químicas dependen de unas reacciones químicas que se puedan presentar en las sustancias. Entonces podemos encontrar reacciones de adición, de sustitución, de descomposición, de desplazamiento simple, desplazamiento doble, o reacciones de tipo redox, que son los tipos de reacciones que se presentan. Y ahora también nosotros podemos encontrar los estados sólido, líquido, gaseoso y plasma, variando la cantidad de energía que se presenta en las moléculas, aumentando desde el estado sólido a llegar al estado plasma. Entonces el estado sólido tiene menor cantidad de energía respecto al estado plasma. Esto referente a la energía que se presenta internamente. Referente a la densidad del punto de ebullición y el diagrama de fases, pues vamos a analizarlo a continuación. Entonces, en el caso del agua, vamos a hablar acerca del punto de fusión y el punto de ebullición. Si nosotros iniciamos con agua en estado sólido, o sea, hielo, que se encuentre, por ejemplo, podemos decir que se encuentra a menos 30 grados centígrados y condición de una atmósfera de presión. Si nosotros aumentamos la temperatura, entonces vamos a llegar a un punto en el que el hielo empiece a fundirse. Este hielo empieza a fundirse y hasta que se convierte al estado gaseoso. Entonces, en el punto B, en este punto B en el que nos encontramos, el hielo está completamente en estado sólido. Y hacia la derecha, el hielo se encuentra, cuando se le continúa suministrando calor, él se funde completamente hasta que llega al estado C y en ese momento se encontraría a un 100% en agua. En ese momento nosotros vemos que la temperatura se encuentra estable, pero a pesar de ello está recibiendo algo de energía. Si nosotros continuamos el proceso, si le continuamos suministrando calor, va a aumentar su temperatura. Entonces pasa desde 0 grados centígrados, continúa hasta que llega a los 100 grados centígrados. Cuando llega a los 100 grados centígrados, empezamos a ver que el agua empieza a evaporarse. Entonces en 100 grados centígrados se estabiliza nuevamente la temperatura y el agua continúa evaporándose hasta que se evapora completamente. Cuando se evapora completamente y si le continuamos suministrando temperatura, este gas, si lo dejamos en un recipiente sellado, entonces este gas aumenta su temperatura hasta llegar más adelante a una temperatura que se llama temperatura crítica. Si nosotros analizamos ese fenómeno que acabó de suceder, entonces nos podemos referir al diagrama de presión contra temperatura o diagrama de fases en el caso del agua. Si nosotros iniciamos a una temperatura muy baja,
entonces vamos a encontrar que el agua se encuentra en el estado sólido. Entonces, temperatura menor a 0 grados centígrados, nosotros vamos a estar ubicados, si nos ubicamos en una atmósfera de presión, que es la línea roja que tenemos acá, entonces tenemos 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, estaríamos ubicados acá. Si nosotros notamos el diagrama, de este punto hacia atrás, toda esta región comprende lo que es el agua en estado gaseoso. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en este proceso que hicimos acá? Nosotros mantuvimos constante la presión, y al mantenerla constante y suministramos calor, lo que sucedió fue que pasó el agua, que si nosotros hubiésemos iniciado de menos 30 grados centígrados estaríamos ubicados por acá atrás. Entonces arrancaríamos en este punto más o menos, seguiríamos por la línea de una línea isóbara, se llama porque isóbaro significa igual presión. Entonces si continuamos por esta línea, la presión es la misma, pero la temperatura nos está cambiando. Entonces hacia la derecha aumentamos la temperatura. Entonces, ¿qué sucedió? Que el hielo pasó a ser agua líquida. Ese cambio se conoce como fusión. Y si se continúa calentando la muestra, entonces el agua pasa al estado gaseoso, que se llama ebullición. Adicionalmente, nosotros podemos hacer algunos cambios de fases de la materia cambiando también la presión. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos a 0 grados centígrados, podemos hacer que el hielo pase al estado gaseoso o vapor sin aumentar la temperatura. Entonces lo que hacemos es que mantenemos una línea de temperatura isoterma, o sea, igual temperatura, en este caso 0 grados centígrados, y al reducir la presión, entonces podemos llegar al estado vapor. Lo que pasa es que esto requiere de una presión por lo menos menor a 0.006 atmósferas de presión, incluso menor para esta temperatura. Entonces la presión debe ser muy reducida y los equipos siempre son costosos para lograr esta presión. Entonces esta es otra de las formas que nosotros tenemos de lograr este cometido. Entonces, acá podemos evidenciar algunos cambios de estado. Cuando nosotros pasamos del estado sólido al estado líquido se llama fusión. En el sentido contrario, entonces va a ser cristalización. Cuando pasamos del estado líquido, que es toda esta zona, y pasamos al estado gaseoso, se llama evaporación o ebullición. Y si es en el sentido contrario, de vapor a agua líquida, en este caso se llama condensación. Y si pasamos del estado sólido al estado vapor, al estado gaseoso, que en este caso es vapor de agua, se llama... ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Chicos, ¿alguno de ustedes se acuerda cómo se llama este proceso? En este caso, entonces, se llama sublimación. Entonces, la sublimación es el paso del estado sólido al estado vapor. Y al estado gaseoso. Y en el caso contrario, entonces, se llama sublimación inversa. Entonces, acá tenemos dichos procesos representados en una gráfica. Entonces, de sólido a líquido, fusión; de líquido a gas, vaporización o evaporación también lo llaman; de gas a líquido, condensación; de líquido a sólido, solidificación o cristalización; sublimación inversa, al pasar de gas a sólido; y sublimación progresiva, de sólido a gas.